Otra vez vi Stephen King en el cartel y fui como mosca directa hacia la luz. Hoy toca hablar de The Monkey, la última adaptación de Stephen King al cine, basada en el relato del mismo nombre y dirigida por Osgood Perkins, director de Longlegs. Protagonizada por Theo James, al que conoceréis por Divergente y The White Lotus, Tatiana Maslany, conocida por Hulka, y Adam Scott, protagonista de Separación. La verdad es que la película arranca bastante simpática, tiene ritmo, tiene encanto, tiene una doble actuación del niño muy guay, me engancha bastante, tiene un rollo visual muy cuidado, con mucho guiño de autor, pero, y aquí viene el pero, se produce un salto temporal y a partir de ahí todo empieza un poco a chirriar. La película se regodea tanto en su propio estilo que se vuelve algo repetitiva, predecible, algo plomiza. El director está tan preocupado por establecer su fórmula que se le olvida un poco esa parte de sorprender. El tono cómico que tiene la película no sé si es respetuoso con el tono que tiene el relato o es más bien una licencia que se ha tomado el guionista o el director, que al principio, si bien sorprende, luego se empieza a repetir mucho y se atasca. Y que no se me malinterprete porque no tengo nada que objetar con que se le añada un tono de humor a ciertos relatos de Stephen King. Eso ayuda a digerir un poco ese surrealismo que tienen. De otro modo, seguramente terminaríamos viendo la película y pensando que estábamos viendo un capítulo raro de Pesadillas. Pero en este caso concreto, siento como que un poco menos de humor le hubiera venido mejor. Porque a veces ese exceso de humor absurdo negro le resta peso a la escena y le quita dramatismo a cosas que deberían dar mal rollo de verdad. Creo que a la película le pasa un poco como al propio Stephen King, que los fans me perdonen porque yo soy fan, pero reconozco que muchas veces lo que le sucede es que empieza con mucha fuerza y como hacia la mitad del relato empieza a estancarse. Y también siento que a Perkins le vuelve a pasar lo mismo que le pasó en Longlegs y vuelve a tropezar con la misma piedra. Sí, todo es muy bonito, todo es muy raro, todo es muy de autor, el estilo se come al relato. En el tema de actuaciones han metido ahí a 3 o 4 caras conocidas un poco para atraer al público, pero es sinceramente un poco estafa. Actores que no salen demasiado, pero tampoco es que aporte nada que sean conocidos, podrían ser anónimos y quedarnos exactamente igual. En resumen, The Monkey es una película que tiene pues sus cosillas, sobre todo si te gustan estas pelis o relatos turbios, con algo de humor negro, una ambientación raruna. Si vas buscando una adaptación sólida de un relato o una novela de Stephen King, como dicen en los rascas, prueba otra vez. Dejadme en comentarios vuestra opinión sobre la peli. Muchas gracias por ver esta reseña y te espero en la próxima.